Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Devorará a la muerte para siempre, el Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río crucé con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Los argumentos de la resurrección. La muerte y la resurrección de Cristo son a veces unas cosas con las que la gente batalla para creer en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Prefieren tener un Dios en general, un Diosito,
un Dios sin identidad. Pero la muerte y la resurrección de Jesús son centrales para el cristianismo y para el Evangelio, para mostrar cómo es este Dios verdadero, el Dios de los cielos y la tierra, el Creador, el Señor de los ejércitos, se ha revelado plenamente en Cristo. Ha revelado sus intenciones, ha revelado su carácter, porque dijo Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las buenas noticias de salvación del pecado y de la muerte se basan en esto, en que Dios se hizo carne, que nació, que vivió, que enseñó, que se sacrificó por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, derrotando a la muerte y al pecado, comprobando así todo lo que había hecho en su vida y todo lo que había, todas las promesas y todas las enseñanzas que había dado, como estas declaraciones que hizo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O cuando le dijo a sus discípulos: voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. O cuando les dijo: este pacto es mi sangre, este es mi cuerpo partido por ustedes, entre muchas otras cosas que dijo antes de su muerte y de su resurrección. Y tenemos muchos argumentos para creer en Cristo de una manera seria. No solo podemos analizar nuestra creencia. Nuestro Salvador se levantó de entre los muertos. Vamos a meditar en estos argumentos que vemos en la Biblia. Número 1, Jesús murió. Jesús murió. Dice Juan 20, 31 al 37. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues en aquel día el reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y el que sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Para que haya resurrección, primero debió haber muerte. Jesús murió totalmente, no pudo fingir su muerte y luego aparecer diciendo: resucité. No, Jesús murió en un lapso de 6 horas, en lo que llamamos el Viernes Santo. Tenemos que entender que era la política del Imperio Romano que no se bajara a las personas de las cruces si no estaban muertas. Por eso iban rompiendo las piernas de los crucificados. ¿Por qué les rompían las piernas? Porque estaban colgados y al romperle las piernas iba a haber mucho más presión y eso les iba a hacer más difícil respirar y se iban a ahogar. Pero ¿qué pasó? Cuando fueron a checar que ya estuvieran muertos, porque ya querían que se los dieran para no trabajar en sábado, fueron al primero, le rompieron las piernas, al segundo también, y cuando llegaron a Cristo, ¿qué pasó? Ya estaba muerto. Pero aún así, para revisar, le enterraron una lanza en el costado, lo traspasaron, y de ahí salió agua y sangre, o sea que el agua ya se había separado del plasma, entonces ya estaba muerto. Entonces, el primer cosa que tenemos que ver para la resurrección es que Jesús murió. Jesús murió completamente,
por eso Pilato después autoriza que le den el cuerpo a José de Arimatea, porque su muerte ya había sido confirmada. Si no le dijeron, oye, Jesús ya murió, ya le puedes dar el cuerpo. Porque si eso no pasaba, él no podía dar el cuerpo de Jesús. Dice ahí en el versículo 38 en Juan 20. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, era de la secreta, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Jesús murió, entregó su espíritu, fue obediente hasta el último aliento, pagó por nuestra deuda, cumplió con su pacto. Este pacto es mi sangre. Él cumplió, Él derramó su sangre, Él dio hasta su último aliento para que pagara por nuestro pecado. Pero Dios no nos dio muerte a nosotros por nuestro pecado, sino que le dio muerte a Jesús, el justo por los injustos. Así que Jesús no fingió su muerte, sino que murió para que nosotros tengamos vida. Y los romanos que entregaron el cuerpo así lo habían confirmado. Entonces, ese es el punto número 1. Jesús realmente murió. Dio su último aliento, falleció. El otro argumento, el número 2, es que la tumba sigue vacía. ¿Qué pasó? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras de él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino que enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Las mujeres, cuando fueron a revisar el cuerpo, no encontraron a Jesús en la tumba, ni tampoco los discípulos. La tumba estaba vacía. Esa ha sido la declaración de todos los cristianos desde entonces y no se ha podido refutar. La tumba permanece vacía. Entonces solo había dos posibilidades: que se hayan robado el cuerpo o que realmente resucitó el Señor. Entonces vamos a analizar, pónganse su sombrero de detective, de Sherlock Holmes. Vamos a ver las pistas, vamos a hacer una investigación. ¿Quién se robó el cuerpo de Jesús? Si así fue, ¿quién habrá sido? ¿Quiénes son los sospechosos? Los enemigos de Jesús se han de haber robado el cuerpo. Pero si eso fuera, ellos lo querían muerto. ¿Para qué iban a robar el cuerpo? Si ya habían logrado que muriese en la cruz, ¿para qué lo iban a robar? Ya estaban tranquilos, ya se murió Jesús, ya cumplieron. Su principal amenaza estaba muerta. Ya no habría quien les iba a reclamar, quien les iba a decir. Por eso no son los principales sospechosos, porque si ellos se hubieran robado el cuerpo, cuando los cristianos empezaron a decir: ha resucitado, ¿qué hubieran hecho ellos si tuvieran el cuerpo? Pues dijeron: no ha resucitado, aquí está muerto, aquí tenemos el cuerpo. Pero no pudieron hacer eso porque no se lo pudieron robar. No pudieron, porque ellos no lo tienen, no lo robaron. ¿Quiénes entonces fueron? Entonces fueron sus amigos, los discípulos de Cristo, que se robaron el cuerpo. Eso tampoco es posible. Una de las principales cosas que cuando se investiga un delito es que tiene que haber un motivo. Porque uno, aunque diga: es que yo hice esto, te van a preguntar: ¿y por qué lo mataste? Si no tienes motivo, entonces es difícil que te crean que tú mataste a alguien si no tienes un motivo. Entonces, ¿cómo iban a predicar de Jesús resucitado
si tenían el cuerpo de Jesús? Eso es mórbido o no tiene sentido. ¿Cómo iban ellos a aguantar un castigo? Porque a los que creían en Cristo los castigaban, los llevaban a los circos romanos o los torturaban. ¿Cómo iban ellos a aguantar eso por algo que estaba ahí con ellos, un muerto? No tiene sentido, no hay motivo. Y aunque quisieran robarlo, ¿qué era lo que habían hecho los judíos? Dijeron, no, ponme una piedrota ahí, que nadie vaya a entrar o salir. Y aparte, pusieron guardias. Entonces, los discípulos de Jesús, más bien, no habrían podido porque tendrían que haber movido esa piedra, derrotado a los... Y aún así, ¿cómo estaban los discípulos después de la muerte de Jesús? Estaban tristes y tenían miedo. Porque dijeron, bueno, ustedes de la revolución de esos de Jesús, a usted también le va a tocar. Por eso Pedro, ¿qué hizo cuando le dijeron, tú estabas con Jesús? No, ¿qué hizo Pedro? No, yo no era otro. Y le vuelven a preguntar y él dice, no. Y otra vez, y se escuchó el gallo cantar. Como Jesús les había dicho, bueno, nadie de aquí se va a quedar conmigo, menos tú, que para tercer canto de... No. Entonces, no eran los discípulos tampoco. La única posibilidad es que Jesús resucitó. Y un detalle más, cuando los discípulos fueron a ver la tumba, encontraron el sudario y los lienzos allí puestos, y esos que estaban como acomodados, como los habían puesto. Es como si Jesús se hubiera desvanecido y estaban ahí todo arregladitos. Si Él hubiera salido, si Él se hubiera levantado, ¿usted cree que iba a tomarse el tiempo para, voy a arreglar todo esto para que quede bonito? Ahora, no solo eso, ¿cómo se hubiera recuperado de la crucifixión en 3 días? ¿Ustedes vieron la película esa que hizo Mel Gibson de La Pasión de Cristo? ¿Sí la vieron? Los que no la vieron, está fuerte, porque ven cómo le dan a Jesús, cómo estaba Jesús bañado en sangre. Le dieron latigazos, solo 39, no le dieron 40. 40 era bárbaro, 39 no. Entonces le dieron 39 latigazos, y no solo eso, lo abofetearon, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas, hicieron que caminara con la cruz, ya no podía, le pidieron a alguien que le ayudara. O sea, fue una tortura. Y no solo eso, luego clavarlo en la cruz, o sea, que te atraviesen las muñecas con un clavo y los pies, y que te quedes ahí 3-4 horas desangrando. ¿Cómo te vas a recuperar? Primero para soltarte, porque te enrollaban. ¿Cómo te soltabas? Y no solo eso, ¿cómo movías la piedra? No tiene sentido, no se puede. No se recuperó, no fingió su muerte. Él realmente murió y resucitó al 3er día. Ahora, ¿qué otra prueba aparte de que tenemos de que realmente murió, que la tumba está y sigue vacía? Tenemos otra pista, otro argumento, que es que Jesús resucitó, que hay testigos oculares que vieron a Jesús vivo de nuevo después de la crucifixión. Tenemos a María Magdalena, se encontró con Jesús después de confundirlo con un jardinero, ¿verdad? Platicó con él y dijo, ve y diles a aquellos que ya resucité, ¿no? Además, todas las mujeres que habían ido a verlo, también pues todos los discípulos ese mismo día se les apareció en medio de donde estaban y les dijo, paz a ustedes. Y no estaba uno. ¿Quién no estaba? Tomás no estaba esa semana, y después le dijeron a Tomás, oye, que resucitó el Señor. Y Tomás, no, hasta no ver, no creer. Y entonces fue a la iglesia la próxima semana, y que se aparece Jesús otra vez. Y le dice, a ver, Tomás. ¿Y qué hizo Tomás? Dios mío y Señor mío. Y lo adoró. En el camino a Emaús se le aparece a otros 2 que les empezó a explicar, y luego se dieron cuenta que era Jesús y desapareció.
después a todos los discípulos cuando estaban pescando, y después se le apareció, 1 Corintios 15:6 dice que a más de 500 personas. El testimonio es de que Jesús estaba vivo. Ellos creyeron porque tuvieron un encuentro personal con Él, y desde entonces se fueron descartando todas las otras cosas que era una alucinación, que era histeria colectiva. No, ellos no estaban tratando de ver a Jesús, ellos estaban escondiendo de Jesús. No era una alucinación, y aparte fue colectivo, todos lo vieron, y Jesús sobre todo le dice, a ver, pásenme un pescado, un pan, y aquí me lo voy a comer, para que vean que yo no soy un fantasma, no soy una alucinación. Es Jesús resucitado. Los testigos proclaman que lo vieron, que estuvieron con Él, que le siguió enseñando, que le siguió aconsejando, que le siguió guiando acerca del reino de Dios. Y lo interesante es que se les quitó el miedo, ya no tenían vergüenza, al contrario, andaban por todos lados predicando que Jesús había resucitado. Y así empezó la otra cosa, el otro argumento, que es que empezó una nueva comunidad, empezó la iglesia. La iglesia que nació de la nada. No había un presupuesto, no había un plan, sino más bien el mandato de Jesús resucitado. Nada de eso tendría sentido si Jesús hubiera estado muerto, se hubiera quedado muerto. No hubiera empezado la iglesia, no hubiera empezado este nuevo cuerpo de creyentes otra vez. La iglesia no podría basarse en algo menos que la resurrección. ¿Cómo podrían haber cambiado los discípulos? Y ese es el otro argumento. Ellos, al ver, al tocar, al escuchar, como dice Juan, es que nosotros lo vimos. Por eso les estamos escribiendo. Nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos. Fueron testigos y ese testimonio cambió las cosas. El otro argumento es que fueron vidas transformadas. Jesús transformó a los discípulos, transformó a todos sus seguidores y sigue transformándonos a nosotros, a todo el que cree en Cristo. Se experimenta un tipo de transformación desde adentro. La conclusión es que después de ver la muerte, la tumba vacía, los testigos, la nueva comunidad y la transformación, es que Jesús resucitó. No hay de otra. Jesús resucitó y todos los que se encuentran con Él experimentan una transformación radical. La evidencia es contundente. Hay millones de seguidores de Jesús, y lo interesante es que el cristianismo puede pasar esa investigación, ese escrutinio, eso ir bajo la lupa y seguir sin ningún problema. No se deshace el cristianismo cuando uno lo empieza a investigar. De hecho, hubo una persona que trabajaba en eso. Él era investigador y era su trabajo, pues, ver que realmente los asesinos fueran encarcelados, y él usaba todos estos métodos para investigar, y entonces que se puso a hacer lo mismo con la muerte de Jesús. ¿Y saben qué fue lo que le pasó? Se hizo cristiano. Se llama Jim Wallace, escribió un libro, y él se puso a investigar usando las mismas técnicas que usa cuando investiga un asesinato normal, y lo aplicó a Jesús. Y dice, tenemos los testigos, tenemos todo lo que dicen es verdad. Jesús resucitó, terminó convencido de su muerte y de su resurrección. Ahora, ¿qué implicaciones tiene que Jesús haya resucitado? ¿Por qué es importante? Bueno, porque podemos aclarar que Jesús era
quien decía que era. Él era el Hijo de Dios. No era solo un maestro nuevo, porque Él decía de sí mismo al final, y entre líneas y entre todos decía: yo soy el Hijo de Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Perdonó los pecados. Nadie puede perdonar pecados más que Dios. Dijo abiertamente a la samaritana: yo soy ese que ha de venir, el Mesías. Entonces podemos confiar en lo que dijo, en lo que enseñó y en sus promesas. Podemos estar tranquilos y contentos porque lo que Jesús dijo lo va a cumplir. Y todo esto que dijo: les estoy preparando un lugar donde yo voy a estar, ustedes van a estar también. Entonces podemos confiar porque estamos basando nuestra fe en algo que es verdad, que es la resurrección de Dios. Podemos confiar en sus enseñanzas, que a veces pensamos que no es lo mejor para nuestro punto de vista, ¿verdad? Como eso de amar, eso de perdonar. Amar a Dios, amar a mi prójimo, aunque mi prójimo sea el enemigo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿70 veces 7? No, a veces pensamos que es lo mejor, pero Dios sí sabe que es lo mejor para nosotros, para nuestro corazón. Podemos confiar porque Él dice la verdad, porque cuando Él dijo: yo voy a morir pero voy a resucitar, murió y resucitó. Podemos confiar en sus enseñanzas, que son lo mejor para nosotros, ¿verdad? Podemos confiar en sus promesas. Tenemos que hacernos cada vez más convencidos de la resurrección, porque eso nos va a ayudar con nuestro caminar. La otra implicación que tenemos de que Jesús resucitó y de que sus promesas son verdades, que dijo: ustedes van a recibir el mismo poder que yo. El mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de la muerte es el mismo que vive en ti y que vive en mí como cristiano. Y ese poder Dios nos lo da. El Consolador está con nosotros. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Tenemos esta muestra de lo que va a pasar al futuro. Tenemos al Espíritu Santo como ese sello de autenticidad, como esa promesa de que todo lo que va a pasar porque ya tenemos el Espíritu Santo. Entonces podemos celebrar que Jesús resucitó y vamos a apropiarnos de esto de una manera más profunda, con más confianza, sabiendo que tenemos argumentos para creer plenamente en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Tenemos, por lo tanto, perdón de pecados, tenemos vida eterna con Él, hemos sido adoptados a la familia de Dios y nunca vamos a estar solos. Jesús nos dijo: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, sea por coronavirus, sea por lo que sea. Hasta el fin del mundo yo voy a estar con ustedes. Y va a haber una consumación del reino. Vamos a celebrar, va a haber un pachangón. El cielo va a ser un pachangón, va a ser las bodas del Cordero con la novia. La novia es su iglesia y nosotros somos su iglesia. No es el edificio, son las personas que creen en Jesús. Y va a haber justicia, va a haber paz, va a haber alegría, ya no va a haber más lágrimas y vamos a ver a Jesús cara a cara. Vamos a ver a todos los que se nos han adelantado y vamos a celebrar. Y no vamos a necesitar ni siquiera luz, porque el Señor con todo su esplendor va a iluminar las calles de oro. Todo va a ser más de lo que nos imaginamos, va a ser, porque Jesús resucitó. Podemos confiar en sus promesas. Entonces, si tú no has tenido un encuentro con este Jesús resucitado, puedes tenerlo hoy. Solo tienes que confiar en Él, pedir perdón por tus pecados y pedirle que Él sea el Rey de tu vida, que venga a tu corazón, que te limpie, que te sane y que Él sea ahora quien controla tu vida.
Entonces, si ya hemos sido convencidos, vean lo que dice las Escrituras en Romanos 10, 11, 15. Dice, como dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Tenemos que ser testigos de la resurrección. Ese fue el mandato de Jesús. Si creemos en la resurrección, entonces hay que ser testigos, hay que compartir con los demás que Jesús resucitó. Y si tú tienes miedo de compartir estas buenas noticias, pues no tengas miedo. Eso es lo que dice Jesús muchas veces, no tengas miedo de ser mi testigo. El chiste es compartir, no convertir. Ese no es nuestro trabajo. El trabajo de convertir es del Espíritu Santo. No sientas esa presión, no te sientas mal si alguien rechaza a Jesús. Está bien, tienen derecho, así como nosotros lo rechazamos alguna vez. Espero que no, pero si algo así pasó. Nuestro trabajo es compartir. No todos creen, pero sí nuestro trabajo es compartir. Dios añadirá a la iglesia a los que escuchen la voz del pastor, de pastores, al buen pastor, pero muchos lo van a rechazar. Lo que Dios nos pide es compartir, echar la semilla. Dios nos invita a su misión de rescate. Sabe el sufrimiento que hay cuando uno no está bien con Dios, cuando no regresa a la familia de Dios. Entonces Jesús nos manda a rescatar a las ovejas perdidas. Puede que escuchen, puede que no escuchen. Nuestro trabajo es compartir. Y si por tu compartir te empiezan a calumniar, te empiezan a decir de cosas, dice la Escritura que te alegres, porque así rechazaron a los profetas y así rechazaron al mismo Jesús. Entonces, no tengas miedo en compartir, porque grande es tu galardón, grande es tu recompensa. Amén. Amén.